iniciamos el estudio de la endocarditis bacteriana. Así es un problema grave, es una situación difícil de tratar que aún en los medios o el tratamiento oportuno y en el medio adecuado, la mortalidad es elevada. En el año 2019, la incidencia estimada de este cuadro alcanzó los 13.8 casos por cada 100.000 individuos al año y fue responsable de al menos 66.300 muertes a nivel mundial. Tiene, por supuesto, una elevada asociación con morbilidad elevada y mortalidad también elevada. La población por riesgo ha aumentado y se disponen nuevos datos de endocarditis infecciosa en diferentes contextos clínicos, porque hay poblaciones de riesgo, personas, pacientes que es más fácil que desarrollen endocarditis bacteriana, porque tiene que haber ciertas condiciones para que ese endocardio se afecte por algunos agentes. A diferencia de lo que veníamos hablando de procesos virales como responsables principales de la aparición de inflamación del miocardio, del pericardio, aquí la principal causa es bacteriana y de ahí su nombre. La siguiente. Es una enfermedad de origen infeccioso que afecta el endocardio. Y cuando hablamos del endocardio, no solamente nos referimos a la parte interna del corazón, a la parte interna de ese endocardio básicamente, sino que puede afectar válvulas, cualquier válvula cardíaca puede ir a hacer una afección del septum, interventricular, interauricular, puede afectar las cuerdas tendinosas y de ahí extenderse a otras áreas de la parte interna. Los cortocircuitos arteriovenosos, la coartación de la aorta cuando afecta y produce y afecta y hace un proceso infeccioso en esta zona, también la denominamos endocarditis bacteriana. Tenemos que también es una infección endovascular de las estructuras cardiovasculares, y cuando hablamos de esto también incluimos lo que les decía, la arteritis de los grandes vasos de tórax y las infecciones de cuerpos extraños que están dentro del corazón, como los marcapasos, los cables de marcapasos, los electrodos de marcapasos también pueden infectarse, sobre él nacer o formarse, mejor dicho, vegetaciones infectadas, y eso entra dentro del cuadro de endocarditis bacteriana. Como le había dicho, la principal etiología es bacteriana. En segundo lugar, las causas micóticas como el Candida albicans es una de las causas principales, pero no tanto como las bacterianas. Las bacterianas encabezan la lista de esta entidad, y posteriormente los virus. Quiere decir que no es descabellado pensar que el virus puede provocar una endocarditis bacteriana, pero no es la causa principal. La siguiente. ¿Qué es lo característico de esta endocarditis bacteriana? Es el curso de la misma con vegetaciones que se han ido formando sobre las válvulas cardíacas o sobre el mismo endocardio, sobre cualquier tejido se forman vegetaciones que al principio son asépticas, pero que posteriormente se infiltran bacterias, crecen, se multiplican y son cubiertas por más materia como fibrina, procesos inflamatorios, células inflamatorias, que van a formar esa masa amorfa que es el inicio de la patología. Tenemos también entonces que una vegetación es una masa amorfa que puede variar en tamaño y que está compuesta básicamente por fibrinas, células inflamatorias y microorganismos, sobre todo cuando esa masa amorfa ya no es estéril, porque al inicio de su formación representa una masa estéril, pero que es un caldo de cultivo para bacterias, y cuando se cumplen ciertas condiciones como bacteriemia, porque tiene que haber una bacteriemia previa, es una condición sine qua non, para que esa masa amorfa que se está formando, donde hay fibrina, hay células inflamatorias, se depositen bacterias. Las estructuras endocárdicas, como las válvulas, son lisas, de manera tal que la sangre pasa y roza con ella, pero no se detiene.
cuando existen ciertas condiciones como valvulopatía, defectos congénitos, ese flujo de sangre ya se comienza a retener en una estructura que ya no está tan lisa, tan plana, sino que comienza a haber deformidad. Cuando hay alteraciones del flujo, cuando el flujo es fuerte, turbulento, golpea esas estructuras, alterando su anatomía, alterando su superficie. Y esa superficie que era lisa, con el continuo microtrauma que va generándose ese flujo turbulento, se generan deformidades. A esas deformidades, que son alteraciones que van a generar cierta respuesta, tratando de reparar las microtraumas, comienza a producirse células, o comienzan a acercarse células inflamatorias, fibrinas, tratando de cubrir el defecto. Y eso, capa sobre capa, va a generar una masa amorfa, que es fácil caldo de cultivo, repito, para bacterias, porque ya no es una estructura lisa. Y si hay una bacteriemia, cuando la sangre con ese contenido de bacterias pasa por esa estructura que ya no es lisa, ya no pasa recto, ya no pasa directo, sino que se detiene en esas irregularidades de esa masa y comienzan esas bacterias a crecer, a multiplicarse y posteriormente a ser cubiertas por más capas de células inflamatorias y de fibrina que generan esa masa, esa vegetación infectada responsable inicial del cuadro clínico tan aparatoso. La edad de aparición oscila, es más frecuente, pero cualquier extremo de la vida puede ser afectado, pero más frecuentemente cercano a los 58 años. Y es más frecuente en el sexo masculino con una relación más o menos de 2:1, porque aquí tiene mucha importancia o relevancia los casos de endocarditis bacteriana en usuarios de drogas, y se ha descrito que es más frecuente el uso de drogas parenterales en hombres que en mujeres. La siguiente. Entonces, el agente etiológico, ¿qué pasa? Lo más frecuente es los estafilococos, el estafilococcus aureus, el epidermidis, por supuesto el epidermidis, cuando esos pacientes drogadictos utilizan inyectadoras para su droga, a veces comparten la inyectadora, no utilizan medidas de asepsia y antisepsia para colocarse su dosis de droga, y eso facilita que estos gérmenes entren al torrente circular. La Streptococcus y el grupo Viridian está entre los principales, y no solamente que está entre los principales el Streptococcus y el estafilo en primer lugar y el Streptococcus en segundo, sino que forman o producen cuadros clínicos más severos, son los responsables de endocarditis bacteriana con más severidad. Tenemos también las bacterias, los enterococos, también pueden producir o pueden ser responsables de esta entidad, y el grupo HACE, donde están los hemófilos influenciales y todo lo que describe la lámina. También todavía la literatura sigue encabezando la lista de estas bacterias, pero no son las únicas, pasa la otra. Tenemos también toda esa lista que va de la Neisseria meningitidis hasta la enterobacteria, que son capaces de producir endocarditis bacteriana. Tenemos también, como les decía, la segunda causa, los hongos, cándida, aspergillus, y por último, los virus, que también pueden producir endocarditis. ¿Se te fue la luz? Te veo así. Yo también me quería quedar durmiendo, pero el bebé llama. La gracia. Otro microorganismo, seguimos otra lista. ¿Qué pasa? Si es un proceso, un cuadro clínico producido por bacterias, deberíamos tener los cultivos siempre positivos en endocarditis bacteriana, porque eso es uno de los criterios. Hacer hemocultivo, es más, en este caso, usted no tiene que esperar fiebre para que haya bacteriemia, porque en la endocarditis bacteriana la bacteriemia es continua. Con fiebre o sin fiebre, usted hace el cultivo siempre. ¿Y por qué tenemos? Bueno, yo que no quiero dar clases, y esto que ocurre, muchachos. Ok, entonces tenemos endocarditis con cultivos negativos. ¿Qué puede ser? Hay que evaluar. Si yo sigo sospechando clínicamente que tengo un paciente con endocarditis bacteriana, tiene fiebre de origen desconocido, aquella fiebre de origen prolongada,
hace investigar endocarditis bacteriana y además tiene factores de riesgo, tiene una malformación de alguna válvula, tiene una comunicación interventricular el paciente, donde ahí se genera flujo turbulento, o tiene un soplo de nueva aparición, o tiene cualquiera de estas manifestaciones en las que vamos a hablar, y tengo un cultivo negativo, sospechemos. Le di antibiótico terapia previa que me haya enmascarado la aparición o el crecimiento de la bacteria, probablemente es la causa más frecuente de que esos cultivos, a pesar de que estamos en presencia de endocarditis bacteriana, esté negativo. Hay otras también, como que el crecimiento se hizo antes del tiempo, descartaron el disco de crecimiento para bacterias antes de que ocurriera el real crecimiento y lo reportaron como negativo, no siéndolo. Medios de cultivo no suplementados adecuadamente, cuando necesitan cultivos especiales como la clamidia, las endocarditis trombóticas no infecciosas, no hay todavía bacterias en esa masa morfa. Las miocarditis virales, obviamente no va a haber crecimiento bacteriano en los cultivos, y las endocarditis malácticas, endocarditis de Lippmann-Sachs. La siguiente. ¿Cómo se clasifica esta patología? Bueno, según su aparición, el tiempo de aparición, aguda o subaguda. Recuerden, los cuadros agudos más aparatosos, aquellos más graves, donde la clínica inicia muy rápidamente con un cuadro clínico bastante notorio, el paciente tóxico, entre otras manifestaciones que veremos, generalmente el estreptococo, el estafilococo, el estreptococo son más frecuentes. Pero hay otros que son un poco más solapados, que pueden pasar al principio desapercibidos, que es un poco más lenta la instauración del cuadro clínico, y hablamos en ese caso de subaguda. Pasa a la otra, y aquí tenemos una diferencia entre la aguda y la subaguda. ¿Qué pasa aquí? El curso es rápido, fulminante, menos de 8 semanas el paciente se nos va, se mueren los pacientes con endocarditis bacteriana si no son diagnosticados y tratados a tiempo. Y aún así, tratados a tiempo, diagnosticados oportunamente, la mortalidad también es elevada. Tenemos que puede encontrarse afectada una o múltiples válvulas, porque eso es así. A veces tenemos una sola válvula afectada, pero a veces pueden tener combinación de una, de dos, ser polivalvular la afección infecciosa. El paciente se ve tóxico, luce tóxico, hay fiebre elevada, toxicidad sistémica, leucocitosis, a predominio de neutrofilia. Los agentes aislados con mayor frecuencia, lo que les había nombrado. Mientras que cuando tenemos un cuadro subagudo, cursos más insidiosos, generalmente entre 8 semanas hasta un año, a veces hay meses, el paciente va, viene, tiene debilidad en manifestaciones generales y se nos escapa de aquella fiebre de origen prolongado, de fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado, se nos escapa la posibilidad de que haya una endocarditis bacteriana, y siempre hay que buscarla en todo paciente con fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado. Los microorganismos en este caso se asientan sobre válvulas cardíacas que están previamente dañadas, y también vemos algunos esterococos, estreptococos y estafilococos también pueden ser aislados en estos cuadros. La siguiente. En la subaguda que dice el grupo Mirina, ese es el caries como tal. Claro, ya vamos a hablar. Ajá. ¿Sí? Entonces, no, ya se me fue. Es lo que dice es cierto, porque hay factores predisponentes, y hablamos de una endocarditis bacteriana donde debía haber una bacteriemia. Por eso esos pacientes que tienen factores de riesgo que veremos, aquel paciente que tiene una valvulopatía, que tiene un catéter por un electrocatéter porque tiene marcapaso, tiene un resincronizador, tiene un desfibrilador, ese paciente va a un procedimiento odontológico como una pulpectomía. No todos los procedimientos odontológicos están en las guías, pero bueno, esos pacientes deben recibir antibiótico profiláctico antes para su procedimiento odontológico. El paciente que tiene prolapso de válvula mitral también tiene riesgo de endocarditis bacteriana, y si tiene, va a ser sometido a un proceso odontológico, procedimiento odontológico, la palabra, tenemos o debemos como médicos, hasta usted que es médico general, colocar antibióticos profilácticos para endocarditis bacteriana, como debe ser, para disminuir el riesgo de esto, porque puede haber una bacteria. Y el estafilococo aureus siendo
es uno de los más frecuentes. Esta fibra es la primera que produce. Entonces hablamos del cuadro. Fíjense que en la endocarditis bacteriana no hablamos de cuadro crónico, hablamos de agudo y subagudo, porque es una enfermedad bastante aparatosa, con alta morbi y mortalidad. Entonces ya aquí no hablamos tanto de no llegan a crónico, se muere en el camino, se cura. Pero tenemos aquí, según la válvula afectada, vamos a tener aquellos que son de válvulas nativas, es decir, no tiene una prótesis, no tiene alguna de su válvula nativa, aquel que tiene uso de droga y aquel paciente con válvulas protésicas. Y el que tiene una válvula con una prótesis valvular puede presentar en el curso de la implantación de esa válvula, desde el momento que se le implanta, una endocarditis bacteriana precoz y tardía. Seguramente la precoz fue relacionada con el acto quirúrgico cuando es muy inmediato. La siguiente. Entonces, la de válvulas nativas es la forma de presentación más frecuente, claro, la mayormente de la población no anda con electrocatéteres, ¿verdad? Ni todo el mundo usa drogas, entonces la mayoría entra dentro de este grupo de válvulas nativas. El 80% de los pacientes tienen una anomalía valvular detectable. Ahí habla del 25% secuela de carditis reumática, la fiebre reumática. La afección que hace, esta alteración que provoca la enfermedad dentro de las válvulas cardíacas, genera un caldo de cultivo para este tipo de patología. Entonces, por eso se relaciona. Pero fíjense que tiene el 80% de los pacientes tenían una anomalía valvular detectable. O sea, que aquella válvula no estaba tan normal como se creía. Era una válvula que tenía un prolapso, que tenía una deformidad, que tenía cualquier alteración anatómica que facilitara que en el momento de una bacteriemia ocurriera el proceso infeccioso, que llegara la bacteria y se cultivara en esa zona. Y cuando hablamos de endocarditis válvulas nativas, es a predominio de la válvula mitral la que más afecta. Entonces, cuando usted ve el ecocardiograma y le dice, hay unas vegetaciones amorfas que están en la válvula mitral, ya usted, como conoce por porcentaje, seguro usted dice debe ser una válvula nativa. Ya, de una vez, válvula nativa. No debe ser de usuario de drogas, debe ser válvula nativa porque ocurre. El sexo, por supuesto, el femenino supera en morbilidad al masculino, es más frecuente en los mayores de 50 años. ¿Y qué entidades predispone? Predispone sífilis de la válvula aórtica, síndrome de Marfan, donde hay un aumento de la elasticidad de los tejidos y ahí se provoca que las válvulas por ejemplo, en el caso del síndrome de Marfan, hay dilatación del tejido elástico y en la aorta se ve afectada, se dilata, el anillo valvular aórtico también se dilata y las válvulas no coactan y se produce insuficiencia aórtica. Se ha descrito en la literatura que las insuficiencias valvulares predisponen más fácilmente que las estenosis valvulares para esta patología. Tenemos todos los pacientes que tienen cardiopatía congénita, todos los que tienen válvulas aórticas anormales como bicúspide, válvulas aórticas no solamente bicúspide, sino aquellas que son tricúspides, pero que anatómicamente no son iguales. Aquellas anatomías que las tres válvulas son diferentes, a pesar de que tiene tres, son diferentes, o donde hay tres, pero dos se encuentran fusionadas y funcionan como una bicúspide. Todo eso predispone a que el paciente presente en algún momento si existe bacteriemia, porque si no existe bacteriemia no va a haber, puede que haya la masa amorfa, pero puede que no ocurra nunca el proceso. Tiene que haber condiciones que se cumplan. Entonces tenemos la comunicación interventricular, el conducto arteriovenoso o arterioso, permeable, las cardiopatías congénitas, las cardiopatías degenerativas, como en la edad. Usted a medida que va consiguiendo un paciente, 80, 90 años, él no estaba sano, es aparentemente sano, pero para la edad ya ese corazón ha envejecido, las válvulas han envejecido, se han calcificado, se han puesto duras, ya no son tan lisas, comienzan a ser irregulares en su superficie, comienzan a presentar irregularidades en su superficie, lo que facilita. Si ese ancianito le van a hacer un proceso odontológico, una gastroscopia o algún proceso abdominal, una cirugía abdominal, seguramente tiene riesgo de que haya una bacteriemia y que ocurra esto. Hay procesos que la literatura describe que están menos relacionados con la aparición de endocarditis, como por ejemplo los ginecológicos, para los que van a ser ginecólogos. De repente los procedimientos ginecológicos son
producen con menos facilidad este cuadro, o se relaciona menos con este cuadro. ¿Vamos bien, muchachos? Ok, seguimos entonces. Siguiendo con las de válvulas nativas, los agentes más frecuentemente implicados tenemos aquí los cocos gram positivos, estreptococo y estafilo, bacilos gram negativos también, y la afección es predominantemente mitral. Ahora, es más frecuente mitral hasta casi en la mitad de los casos reportados. Sin embargo, también la válvula aórtica está en el 20% y bivalvular, aórtica y mitral, en el 30%, bajando mucho más a la tricúspide con el 5% solamente de los casos. Es importante saber que no es imposible que ocurra. Muchachas, ¿qué tanto caminan? Aquí hay una silla. Ah, ya encontraste una. Mira, para que se siente, porque yo nada más que veo, yo estoy hablando y todo el mundo anda así. Eso es una cosa del ser humano. Entonces, por eso es que yo dije, no, yo voy a llegar como a las 4 para las 8, 10 para las 8, que ya estén sentados, que ya hayan hablado, porque el paso y el de molino. Dale, pues. Pierdo yo el hilo y pierden ustedes el hilo, ya no se acuerdan de lo que yo dije, que tampoco es muy difícil. Ajá, esto es lo mismo, ¿sí? Ajá, entonces ya hablamos de que el 40%, casi la mitad es mitral, después viene otra 20%, y bivalvular es un poco más 30%, cercano a eso, casi cercano al 100% entre ellas, el resto las derechas. Quiere decir que las nativas afectan más el hemicardio izquierdo más que el derecho. Pero cuando hablamos de las válvulas protésicas, incluye cualquier prótesis cardíaca intravascular, marcapases, los cables, la sutura. Si a un paciente lo operaron, le tuvieron que suturar eso, ahí se puede instaurar una endocarditis bacteriana. Cualquiera de esos, ahí se va a formar entonces usted ve el reporte del ecocardiograma que dice una válvula en el electrocatéter, se ve la masa amorfa unida, ese tejido que se puede extender, por supuesto. Representa hasta un 20% de los casos, los valores también son los principalmente afectados, pero aquí por supuesto le damos un poco más, porque es más frecuente que a mayor edad las personas necesiten más estos dispositivos. Tenemos también que el porcentaje de infección está entre el 1 al 2% en el primer año de la intervención, pero va bajando hasta 0,5 progreso anual. Quiere decir que si usted tiene un familiar que le colocaron un marcapaso, le hicieron una cirugía cardíaca, ese paciente tiene riesgo de endocarditis bacteriana toda su vida, solo que el primer año es más elevado que el resto. La afección aórtica es más frecuente que la mitral. En el caso de las válvulas válvulas protésicas, la afección aórtica es más frecuente que la mitral, a diferencia de las nativas que son más la mitral. Seguimos con el hemicardio izquierdo. Y el riesgo no se modifica si se trata de válvulas biológicas o mecánicas. ¿Qué quiere decir esto? En algunas oportunidades las valvulopatías, cuando tienen que ser corregidas quirúrgicamente porque tienen criterio, algunas se corrigen con material biológico, con válvulas biológicas, y hay otros que se les ponen mecánicas, ¿no? En ese caso, ninguna de las, o sea, no hay diferencia. Las dos aumentan el riesgo de este cuadro. Aquí tenemos esta, hablamos de que podía ser las de válvulas protésicas, podían ser precoz y la postoperatoria tardía. La postoperatoria precoz, la expresión clínica va a aparecer las primeras 8 semanas después de la intervención quirúrgica cardíaca. A los agentes más frecuentemente relacionados tenemos el estafilococcus epidermidis, aureus. Fíjense que aquí es por contaminación, se contaminó en el momento de la cirugía, a lo mejor la vía, algo pasó y el paciente se contaminó en ese momento. Tenemos también que la postoperatoria tardía ya inicia el cuadro clínico luego de 8 semanas de la intervención, y aquí los agentes responsables de bacteriemias transitorias, infección de catéteres endovenosos, manipulación odontológica, exploraciones de las vías urinarias, porque los procedimientos urológicos también aumentan el riesgo. Y en este caso se aísla en casi la mitad los estreptococos, mientras que aquí el estafilococo. Ahora, cuando tenemos los de drogas recreativas, aquellos pacientes que desarrollan cuadros de endocarditis bacteriana relacionados a drogas
recreativa, o sea, aquellos pacientes que usan drogas endovenosas tienen mayor riesgo que la población, pero que en el 80% de los casos se relacionan de las endocarditis. Debe tener, así no haya tenido diagnóstico previo, te dice, no, yo no tengo nada, yo no sufro de nada, yo soy sano. Aparentemente, ese paciente en el 80% de los casos tenía algo en el corazón que facilitó este cuadro. Tenemos los jóvenes de sexo masculino, son los más afectados, aquí ya no tenemos, seguimos siendo los hombres los más frecuentes, siguen siendo ustedes los hombres los más frecuentemente afectados, pero aquí más jóvenes, no, ya la edad modifica. Tenemos el 80% de ellos nos evidencian anomalías estructurales de las válvulas. Hay un errorcito, se relacionan, perdón. Bien. Los microorganismos asociados pertenecen a la flora bacteriana normal, Staphylococcus aureus, Streptococcus, la cándida, infección polimicrobiana también puede presentarse y con una frecuencia relativa. El hemicardio derecho se afecta en más de la mitad de los casos. La bacteria, para que no se les olvide, cuando usted toma una vía y se va a colocar a un paciente, digamos, un paciente que se va a colocar una droga, ¿qué toma? ¿Arteria o vena? Vena. ¿Y eso dónde va a llegar primero? A la circulación, pero ¿qué parte del corazón? A la aurícula derecha. A las cavidades derechas. Por eso, para que no se les olvide, eso no se les va a olvidar más nunca. Entonces, por eso, la afección valvular en los pacientes que usan drogas intravenosas es más frecuente en la válvula tricúspide. La afección aórtica y mitral también se puede presentar porque esas cavidades presentan mayor por sus altas presiones. Y tenemos enfermedad multivalvular es menos frecuente. Pero lo más frecuente en las válvulas protésicas es la tricúspide derecha, la izquierda en segundo lugar porque sus presiones son altas, mucho más que las cavidades derechas, pero por la forma de entrada de la producción de bacterias. Entonces, la lesión endotelial, tiene que haber una lesión endotelial en el sitio donde va a formarse esa masa amorfa. Ahí comienza la cosa. Si no hay una lesión endotelial, probablemente no se produzca la endocarditis bacteriana, así haya bacteriemia. Por eso los pacientes que no tienen factores de riesgo, uno no le manda a colocar antibiótico profiláctico para endocarditis. Si yo no tengo ninguna afección valvular, no tengo ningún antecedente, no tengo calcificación en las válvulas, yo no le voy a mandar a colocar, no está en las guías, no es lo indicado, no es lo oportuno. Pero cuando tenemos el chorro de gran velocidad que golpea el endotelio, ese chorro de gran velocidad que lo golpea, lo altera su estructura, lo inflama, produce una respuesta en ese tejido, en ese endotelio. El flujo de una cavidad de alta presión a otra de baja presión, como ocurre en la comunicación interventricular, también genera flujo turbulento, flujo que golpea y altera el área. Y el flujo a gran velocidad por un orificio estrecho, como ocurre en algunas valvulopatías, la estenosis mitral, en la estenosis aórtica, donde el orificio de salida se disminuye importantemente el área valvular y el flujo que tiene que salir por un área conocida ya no puede salir por esa área, sino por un área mucho más reducida, aumenta la velocidad de flujo y cambia a turbulento. Y esa turbulencia va a generar lesión endotelial. Entonces, toda patología, toda entidad, todo factor predisponente que genere cualquiera de estos va a provocar una lesión endotelial, que es el inicio del problema. La siguiente. Entonces, ¿qué factores están asociados con mayor frecuencia de desarrollo de endocarditis bacteriana o infecciosa? Cualquier alteración estructural del corazón que genere flujo turbulento puede predisponer endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana. Y aquí tenemos una lista de los factores. La carditis reumática, que se asocia 76%, pero la literatura, la nuevecita 2025, ya dice ella, la fiebre reumática y la carditis reumática ha sido ha disminuido en frecuencia. Acuérdense que yo soy disléxica, ustedes me siguen en el camino, pero yo he descubierto que muchos de ustedes también son disléxicos, o sea que son de mi equipo. Ustedes ya me. Entonces, ya ha disminuido ese 76%, ya 2025 dice que no,
que ya no es los 76, que es cercano al 50%, porque ha disminuido la incidencia de esta entidad. Tenemos también uso de drogas recreativas. Si usted tiene el uso de drogas recreativas en un paciente que tiene alteraciones estructurales, que tiene válvulas protésicas, que tiene una coartación de la aorta, que tiene una tabique interventricular, la siguiente. Y todos esos datos usted tiene que revisarlo, que tiene un conducto arterioso persistente, donde va a haber alteración del flujo, prolapso de válvulas, estenosis de la válvula mitral, hasta catéteres para hiperalimentación y diálisis también se relaciona con endocarditis bacteriana. La siguiente. Y seguimos la lista. Fíjense que el sexo masculino tiene mayor predisposición a mayor edad, después de los 60 años, más factible. Por supuesto, a mayor edad, mayor alteración por envejecimiento del aparato del endocardio y de las válvulas. Eso va a predisponer. La raza negra también se ha relacionado con mayor presencia de endocarditis bacteriana. Lesiones degenerativas cardíacas también se relacionan. Y toda esa lista que ustedes la están leyendo, yo no se las voy a leer. La siguiente, fisiopatología. Al principio se forma una endocarditis trombótica no infecciosa o marana. ¿Y qué es eso, profe? Tenemos que hay el elevado flujo turbulento que generó todas esas condiciones o cualquiera de esas condiciones que genera un flujo turbulento, el paso a través de una válvula protésica o a través de una válvula deteriorada. Todo ese flujo, una comunicación interventricular, todo eso que genere flujo turbulento va a provocar frecuentemente ese flujo turbulento, latido tras latido, sístole tras sístole, o ciclo cardíaco. Con ciclo cardíaco va generando suma de microtraumas en el endocardio o en unas lesiones valvulares previas. En paciente que tenga cardiopatía, que tenga valvulopatía, ese flujo que se generó va a provocar microtraumas continuos que en suma hacen un trauma importante en la zona. Y esto genera una respuesta que va a llevar al depósito de trombocitos, de fibrina. Se va a tratar de organizar una respuesta inflamatoria para tratar de limitar ese daño, esos microtraumas, pero la causa sigue ahí, generándose mayor microtrauma, y esto no logra resolver la situación, sino que permite capa tras capa, tratando de generar una solución al problema, forma una vegetación estéril, que no es más que el continuo depósito de trombocitos, de plaquetas, tratando de reparar la lesión. Y esta formación de la vegetación estéril se llama endocarditis trombótica no infecciosa. Hasta ahí todo va bien. A lo mejor el paciente no sabe que existe esta endocarditis, el médico no sabe, no hay clínica, no hay infección. Se generó en respuesta a un microtrauma continuo. Nuestro organismo responde tratando de reparar esa situación. Y puede que el paciente se muera en algún momento de su vida y nunca se dio cuenta que esto estaba ocurriendo, ni el médico tampoco, o lo consigue como hallazgo casual en un ecocardiograma y bueno, hay que estudiarlo obviamente. Pero resulta, dale la otra, que hubo una condición que favoreció la bacteriemia. Ese paciente que tiene esa masa amorfa estéril, le fueron a hacer un procedimiento odontológico o le hicieron una uretrocitoscopia o le hicieron cualquier procedimiento que facilitó la aparición de una bacteriemia. ¿Qué pasó? Llegó la imagen. Esto puede permitir la implantación de los microorganismos sobre esta superficie fibrino-plaquetaria. Esto, como las condiciones se dan, esta masa amorfa irregular permite o le facilita a esos agentes que se adhieran a esa superficie irregular y van a colonizar, se van a multiplicar ahí, y esas bacterias que se quedan ahí, como hubo microtraumas, siguen habiendo microtrauma tras microtrauma, microtrauma. Esas bacterias están ahí y posteriormente, como sigue habiendo microtrauma, hay una nueva respuesta y se siguen formando sobre esas bacterias, las cubren unas nuevas capas de fibrinas y trombocitos y va a haber el crecimiento de una vegetación, sigue creciendo esa vegetación, pero ya no aséptica, sino ya con bacterias que van a multiplicarse y a generar el gran problema. ¿Vamos bien? Sí. Miren muchachos, eso no está así en los libros, se lo pongo yo así para que ustedes con 2 manzanitas lo entiendan.
y se acabó esto, pues. Factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en el contexto clínico, en el hallazgo de la exploración física, cuando evaluamos al paciente, son factores de riesgo propios cardíacos y factores de riesgo que no son cardíacos. Tenemos un paciente que tiene endocardititis infecciosa previa. Si fue tratado, logró salir de ese cuadro, es un paciente de riesgo. El que tiene valvulopatías cardíacas, por eso trató el paciente que llega a la consulta y entra con un eco y tiene algunas lesiones. Mire, señora, usted tiene, no es nada, con ese corazón llega a 100 años, pero si usted va a un procedimiento oncológico, no se lo dice al paciente, eso no se le olvida nunca. Y cuando vaya al odontólogo, usted a mí no me saca, no me toca la boca si no me pone antibióticos, porque la cardióloga, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero ella me dijo, porque pasa mucho que se le coloca y si el odontólogo o cualquier médico no tiene el conocimiento, obviamente no le va a hacer la indicación formal. Catéter venoso central, dispositivos electrónicos cardíacos, la cardiopatía congénita, propios cardíacos. Y tenemos también factores de riesgo no cardíacos, desde catéter venoso central hasta el proceso de hemodiálisis. Son pacientes que predisponen. Y si esto, porque pueden facilitar bacteriemia. Y si esta gente se une en un paciente que tiene alteraciones estructurales en alguna parte del corazón, va a facilitar la endocarditis bacteriana. La siguiente. Debe sospecharse en todo paciente con sepsis o fiebre de origen desconocido y sobre todo si tiene factores de riesgo. Puede manifestarse imitando un rango amplio de entidades, por eso que a veces es difícil el diagnóstico. Requiere la evaluación de otras enfermedades, como enfermedades reumáticas, neurológicas, autoinmunes, por su clínica, porque el problema es que no se quede en el corazón, empieza a hacer émbolo, hay respuestas autoinmunes o forma émbolos sépticos que se van al cerebro y entonces simula un ACV, un acceso, van generando insuficiencia renal, afección renal, de todos los tejidos. Esta enfermedad no se queda ahí, afecta y produce manifestaciones sistémicas importantes. La sospecha de endocarditis infecciosa se basa generalmente en la presencia de fiebre, hemocultivos positivos y en ausencia de un foco alternativo de infección. Eso hace sospechar altamente la patología. Las manifestaciones clínicas vienen determinadas por 4 mecanismos, es decir, algunas manifestaciones clínicas dependen directamente de la infección valvular, de la válvula afectada. Eso se denomina complicaciones intracardíacas. Por ejemplo, si una válvula tenía una estenosis, un prolapso valvular, hizo una endocarditis bacteriana, muy seguramente esa válvula, a medida que va creciendo ese proceso infeccioso, esa masa amorfa, va a deteriorarse, a romperse y van a aparecer otras manifestaciones intracardíacas. Puede aparecer insuficiencia de válvulas aguda, insuficiencia cardíaca aguda y todas esas manifestaciones que dependen directamente de esa lesión. Pero también tenemos que esa lesión no se queda ahí, esa masa amorfa infectada se puede romper segmentos de ella y se forman émbolos sépticos que se van a ir a cualquier órgano a través de la circulación y se van a sembrar y va a haber un proceso infeccioso a distancia que también va a hacer manifestaciones clínicas características según el sitio donde se implante. Tenemos la bacteriemia continua, porque es lo que lleva a metástasis infecciosa, no solamente el émbolo que se rompió, sino que esas bacterias que se mantienen en la sangre, porque pasan por el corazón y se siembran también en la sangre. Esa bacteriemia sin émbolo también llevan la infección a distancia. Y la formación de respuestas de inmunocomplejos circulantes que se ve mucho en la enfermedad renal relacionada con esta enfermedad. ¿Vamos bien? Fiebre es muy frecuente, casi el 100% de los pacientes presentan fiebre, que puede ser según el agente que la produzca, desde leve hasta elevada y de presentación aguda, cuando el agente etiológico tiene un grado de patogenicidad importante. Describen malestar general, hiporexia, sudoración nocturna, pérdida de peso, sobre todo en casos subagudos. En los casos agudos es más aparatosa. Y el paciente presenta en el 85% soplos auscultables de forma aguda con afección valvular de la aorta. No estaban los soplos, ahora el paciente tiene un soplo que no tenía, soplos de nueva aparición, de intensidad variable, puede estar al inicio de la enfermedad ausente, porque a pesar de que estaba ese crecimiento, la válvula podía cerrar
y no había la insuficiencia. Cuando esa válvula se rompe, se deteriora, va a aparecer el soplo característico. Entonces son soplos de nueva aparición. También tenemos la esplenomegalia, que se da chance en los casos subagudos más que en los agudos, aquellos cuadros que superan los 3 meses principalmente, y se ve en esos casos hasta el 60% de los pacientes, y la causa de que aparezca esplenomegalia es émbolos sépticos que se desprendieron desde esa masa amorfa y que alcanzaron el vaso. La siguiente, cuando hay manifestaciones neurológicas, hasta el 40% de los pacientes lo pueden tener. Mayor frecuencia cuando la afección es izquierda, por supuesto. Y pueden presentarse como meningitis, pueden presentarse como émbolos cerebrales y simular un accidente cerebrovascular isquémico. También pueden presentarse o simular aneurisma micótico, que pueden presentarse como accidentes cerebrovasculares hemorrágicos cuando se da su ruptura. Accesos, hemorragias subaracnoideas, encefalopatías tóxicas, fíjense todo el cuadro neurológico que puede acompañar a un cuadro que inició solo con la afección endocárdica. La siguiente. Tenemos también que hay la presencia de hemorragias en astillas, que está los pacientes hasta la tercera parte de ellos, es una línea rojo oscuro que se localiza en el área subungueal, como la ven en la imagen. La siguiente. Otra de las manifestaciones clínicas o signos en las manchas de Roux, que son hemorragias retinianas, como las ven en la imagen, ovaladas, de centro pálido, situadas en las cercanías del nervio óptico, pero que son poco frecuentes, se presentan en el 5% de los pacientes y se puede asociar a otras condiciones que el paciente tenga, además de ese cuadro endocárdico, que tenga lupus, anemia, leucosis, eso puede presentarse. Es más frecuente en los pacientes endocardíticos que tengan esas patologías. Nódulos de Osler, como los ven en la imagen, están en un cuarto de los pacientes con endocarditis infecciosa. Son pequeños nódulos, como los ven ahí, de que pueden alcanzar hasta los 15 milímetros, son dolorosos y son su característica, y están ubicados en el pulpero de los dedos o en las eminencias tenales, múltiples, evanescentes, que pueden durar hasta días, y se asocia con afección endocárdica izquierda principalmente, por aquí, por aquí un poco más. También se describen otras patologías, pueden estar relacionadas con pacientes con endocarditis que cursen con esas patologías. La siguiente. Esas manchas de Hanewell son hemorragias como las ven ahí también, la imagen las tiene para que no se les olvide nunca. Manchas maculares ligeramente elevadas, localización palmo-plantar, no dolorosa a diferencia de las anteriores lesiones, en menos de un 5%, también poco probable que se presente. Se asocia a infección por estafilo, coagulasa positivo, y se cree que son de origen embólico. O sea, con una embolia se quedaron y formaron ese. Bueno, las petequias hasta el 40% de los párpados en conjuntiva, paladar, mucosa oral y miembros superiores. Secundarias también embolismo y adquiere un color marrón más oscuro, pues, hasta las 72. Artromialgias en casi la mitad de los pacientes. La lumbalgia se observa hasta en un 10%. Las proximales pueden deberse a monooligoartritis y afección distal. Es evidente en la quinta parte de los pacientes, y la uremia hasta en el 10% en una respuesta a embolización renal o a depósitos de inmunocomplejo, lo que puede encontrarse asociada a hipocomplementemia y hemólisis. La progresión de la lesión renal puede llevar a insuficiencia renal. Entonces fíjense que es una enfermedad que empieza en el corazón y si no es tratada, sobre todo la subaguda, porque la aguda ya no da chance de estos cuadros. Secundaria a varios factores, la insuficiencia cardíaca, disfunción valvular importante, se rompió la válvula de manera aguda, hubo una sobrecarga de volumen en la zona y eso genera que el corazón no pueda defenderse ante este cambio de volumen agudo. Émbolos intracardíacos, accesos dentro del propio miocardio y pericarditis, entre otros, porque el proceso infeccioso se puede entender de adentro hacia afuera. Y es una de las causas más importantes de mortalidad por endocarditis infecciosa. La no bacteriana es una entidad rara que tiene una incidencia solo de 1,6%. Ocurre en pacientes con factor predisponente o un estado de hipercoagulación, en pacientes con lupus, en
pacientes con endocarditis de Lehmann-Sachs, que acompaña este tipo de endocarditis no infecciosa, en el síndrome antifosfolipídico, en el cáncer también, en la coagulación intravascular diseminada y otras enfermedades crónicas también pueden producir endocarditis trombótica no bacteriana. La producción aumenta de factores aquí está aumentada, los factores de coagulación, citoquina, expresión elevada de factores tisulares, que son los mecanismos potenciales de que esto ocurra. ¿Dónde lo vamos a sospechar? En pacientes que presenten embolización sistémica, factores predisponentes como el cáncer y los hallazgos de laboratorio. Tenemos aquí las pruebas específicas para cada uno. Ahora, ya hablamos de los agentes etiológicos, de lo que está ocurriendo en la válvula, de las manifestaciones múltiples que produce, que puede haber soplo de primera aparición, que hay manifestaciones generales, el paciente sí da chance, sobre todo la subaguda, malestar general, artromialgia, debilidad, hiporexia, pérdida de peso, como una enfermedad cardíaca y le afecta el corazón, y una principal función del corazón es la nutrición. Todas esas manifestaciones generales que se ven más en la aguda. Tenemos también manifestaciones cardíacas, soplos de nueva aparición, síntomas de insuficiencia cardíaca por émbolo propio, por ruptura de válvulas, en fin. Y tenemos manifestaciones extracardíacas, de donde tenemos en piel, tenemos también en oculares, tenemos también en riñones, en vasos, en cerebro, y vimos todas las caras, todo lo que se puede presentar en cada uno de estos órganos. Muchachos, la clase está aburrida. Ay, Dios mío, puedo estar como jovencito aquí. ¿Qué? ¿Tienes parcial? No, yo vivo parcial. Bueno, y no les di clase para que tuvieran parcial. Ay, todavía. Bueno, no les di porque los tenían clase del examen el viernes. Y cuando ocurre un examen, cuando estas clases coinciden con los exámenes del fármaco, los míos vienen porque saben que tienen que venir, pero los del universitario se aparecen dos o tres se aparecen, y esta es una de las más frecuentes y más importantes, pero ya pasó el examen, ¿verdad? ¿Eh? Yo sé que les dije yo a mis muchachos, yo hablé con yo creo que no lo estoy investigando, yo hablé con la profesora de fármaco, cómo salieron los muchachos, mal, el primer grupo, no sé el segundo, mal, hay que repetirlo porque hubo mucha plaza. Ajá. Para diagnóstico y seguimiento, el ecocardiograma transesofágico, el ecocardiograma transtorácico tiene sus indicaciones cada uno. Este es capaz de identificar vegetaciones hasta el 90% de los casos. También hace la caracterización de severidad hemodinámica, evalúa la función ventricular y presiones pulmonares, y puede detectar, es capaz de detectar complicaciones con más precisión. Y el transtorácico se utiliza sobre todo cuando el ecograma esofágico no está disponible, es superior para vegetaciones y complicaciones, afección valvular protésica, bacteriemia por estafilococcus también se puede utilizar. Y si no, la tomografía cardíaca, la siguiente. Tenemos, estos son criterios de Duque, y esta página la vamos a pasar pronto. Estos son criterios de Duque que venían y vienen, y estos son del 2000 y comienza microbiológicos, evidencia de compromiso endocardio, criterios mayores y menores. Pasa a la siguiente. Lo siguen cambiando, le mortifican a uno la vida. 2009 vuelven a cambiar, que ya no es así, vamos a cambiar esta letra, vamos a cambiar este poquito, vamos a sacar la vida a la gente. Los médicos tienen que estudiar toda la vida. Y usted se aprende esta y después viene y sale otra. Y viene la siguiente, la de otra, que esta es la actual. Miren, más bonita, más grande, para que leamos más y estudiemos más. Eso es lo que tenemos que estar. Eso es lo que nosotros tenemos vida social, no hay derecho. O sea, ¿dónde firmé yo el contrato que decía que no podía tener vida social? Pero bueno, así pasa. Tenemos aquí que criterios mayores, criterios menores, desde los hemocultivos positivos, y desde que venimos al 2000, aquellas que les puse de Duque 2000, vienen los cultivos, son importantes para el diagnóstico. Y tenemos aquí microorganismos típicos compatibles con endocarditis infecciosa, en dos más cultivos separados, y usted lo va haciendo microorganismos compatibles, y usted hace el cultivo, cumple con este criterio, tiene un criterio mayor. Pruebas de imagen positiva. Aquí, ¿qué pasa? Que se han metido otra. Tenemos la fluorodesoxiglucosa como prueba. Tenemos el ecocardiograma transesofágico, la tomografía computarizada cardíaca y el SPECT cardíaco con
leucocitos marcados con isótopos se están adicionando, que se nombraban menos como criterios mayores. Aquí ya dicen es criterio mayor, antes no era, cambió. Y tenemos aquí criterios menores, que tenga enfermedad predisponente, con cardiopatía predisponente con riesgo de alto o intermedio, que usted le conozca esas patologías, que tenga fiebre definida, que tenga diseminación vascular embólica, que tenga fenómenos autoinmunes, que tenga evidencias microbiológicas. Estos son criterios menores. Cuando ustedes tienen el paciente criterios mayores y menores, utiliza la tabla según los criterios de Duque y hace el diagnóstico. Si yo tengo 2 criterios mayores, ¿verdad? Tengo diagnóstico. Definitivamente tiene endocardititis infecciosa. Si tengo un criterio mayor y al menos 3 criterios menores, tengo endocardititis infecciosa. Y si tengo 5 criterios menores, tengo endocarditis infecciosa. Así es el diagnóstico. Pero puede ser que tengo definitiva la endocarditis infecciosa si cumple esto que le acabo de decir. Pero es posible, porque el paciente solo lo conseguí un criterio mayor y 2 menores. Es posible, sigo estudiando, sigo haciendo lo que tengo que hacer. Lo sigo tratando como endocarditis seguramente. Pero es posible que lo tenga. Y 3 a 4 criterios menores, también es posible que el paciente tenga. No he logrado aclarar el diagnóstico. Y descarto totalmente cuando no cumplen los criterios de endocarditis infecciosa definitiva o posible durante el ingreso, con o sin un diagnóstico alternativo firme. Así yo no sepa qué es lo que tiene, yo no sé qué tiene, pero endocarditis no es. No cumple criterio, no es endocarditis, no sé qué tiene. Sigue buscando tu fiebre, le dicen a la medicina interna, sigue buscando su fiebre, pero cardiología eso es quieta. Déjenme quieta, porque yo no voy a seguir aquí porque esto no es. ¿Ves? Sigue medicina interna, se la aseguro, sigue medicina interna buscando endocarditis. La sigo. Criterios de Duque modificados para el diagnóstico, ahí los tienen, es más de lo mismo. La siguiente. Y que tenemos, en cuanto a hemocultivos de endocarditis bacteriana, no preciso, estos son ítems importantes, no es preciso realizar la toma del hemocultivo durante el pico febril, el cultivo debe realizarse por punción de una vena periférica, que no tenga un catéter y un intervalo mínimo de 30 minutos entre las tomas, o sea, como vamos a tomar por lo menos 3 cultivos, usted toma la muestra ahorita con o sin fiebre, por supuesto no lo va a tomar de la vía, sino toma otra muestra, a los 30 minutos mínimo, 30 minutos, 1 hora, hora y media, toma la segunda muestra, a eso es a lo que se refiere. Si el enfermo no está recibiendo antibiótico, antimicrobiano, el curso es subagudo, debe realizarse 3 extracciones en 24 horas, es lo ideal. Pero si usted tiene un paciente que está con un cuadro clínico como esto, no va a tomar imagínense, la prueba hoy, la prueba mañana, sangre contra sangre en 72 horas, para poderle iniciar antibióticos, entonces como que no dan los tiempos. Por eso dice que si es estable, usted se atreve. En realidad yo no me atrevo, pero ya lo dice, el que lo haga y lo puede hacer, yo prefiero irme con la primera, que tenga 30 minutos. Si el enfermo está recibiendo antibióticos y el curso es subagudo, se puede realizar una ventana terapéutica, es decir, quitarle el antibiótico por un tiempo y después proceder a tomar las pruebas en 24 o 48 horas. Ay, Dios mío, ya me cansé. Tenemos aquí para el diagnóstico. Yo estoy sospechando de endocarditis infecciosa de una válvula nativa. Tenemos que voy a hacer la evaluación inicial y clasificación inicial, ¿no? Cómo está la presentación, cómo están los hemocultivos, cómo está el ecocardiograma transtorácico o el traje esofágico. Esto es clase 1, eso entra dentro de los criterios de Duque para hacer diagnóstico. Tengo sospecha, hago lo que tengo que hacer y los criterios diagnósticos los aplico y me da lo que habíamos dicho en la realidad. Me da posible definitivo, posible o descarto. Si descarto posiblemente que sea esto, me voy a la definitiva, ¿verdad? Entonces voy a hacer los hemocultivos, yo tengo ya definitivo, me digo que es, eso es, tengo ¿cuántos criterios mayores? 2. ¿Y qué más? Uno mayor y 5 menores. 3 menores o 5 menores. Definitiva, voy a hacer el hemocultivo, si son negativos o dudosos, lo repito porque yo me dijo la primera parte que es definitiva. Repito el ecocardiograma transtorácico y traje esofágico, más o menos a los 5 o 7 días. Y si no, hago una angiotomografía coronaria cardíaca, coronaria cardíaca, para diagnosticar lesiones valvulares. Y añadir, por supuesto, criterios menores, las pruebas de imagen cerebral, de cuerpo entero, la resonancia, la tomografía, porque yo también quiero delimitar el riesgo o el avance de la enfermedad a otros órganos. Y descartada, ya no tengo que hacer más nada. Posible, también voy a hacer esto.
Si sospecho de complicaciones paravalvulares y el ecograma transesofágico no es concluyente, la tomografía. Si yo estoy pensando que esa afección no solamente está en las válvulas, sino que ya haya tomado otras partes, la tomografía cardíaca. Si tienen síntomas indicativos de complicaciones extracardíacas, ¿qué voy a hacer? Pruebas de imagen cerebrales de cuerpo entero, tomografía, abdominal, cerebral, etc. Sin síntomas indicativos de complicaciones extracardíacas, pruebas de imagen cerebral y de cuerpo entero también se van a hacer, pero ya no es clase 1, sino clase 2B. La siguiente. Fíjense, lo que van a hacer ustedes es diagnóstico. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Aquí está esquematizado y estas son las últimas guías. Este es cuando la válvula es protésica, yo también hago la evaluación inicial, hago la clasificación, aplicando los criterios de Duque, digo que sí, que el paciente tiene definitiva, posible o descartada, y voy a hacer lo mismo. Repito hemocultivos, si son negativos, hago el ecocardiograma transtorácico transesofágico a los 5 o 7 días y utilizo imágenes cardíacas. Utilizo también el espectro de leucocitos marcados y añado criterios menores para eso, para completar mi diagnóstico, sobre todo si es descartada, si es posible. Si tengo definitiva y sospecho de complicaciones paravalvulares, ¿qué voy a hacer? Me voy con otras imágenes, tomografía cardíaca. Si tengo síntomas indicativos de complicaciones extracardíacas, obviamente con nivel de clase 1, pruebas de imagen cerebrales, de cuerpo entero, tengo que buscar dónde está sembrada. Y si no tengo sospecha, sin síntomas indicativos, tengo también que hacer las pruebas, pero el nivel de evidencia baja a 2B. Así. Y tenemos cuando está asociada a uso de droga, tenemos la evaluación facial igualito, inicial, hacemos todos los criterios de Duque, aplicamos eso, definitiva, posible o probable, repetimos los hemocultivos, si es negativo dudoso, repetimos el transesofágico y añadimos a criterios menores también tomografía computarizada y hacemos el espectro cardíaco para descartar infecciones, pero esto es clase nivel 2. En realidad el esquema está muy sencillo, lo estoy diciendo, ustedes cuando lo lean lo van a entender. Causas directas de muerte por endocarditis, sepsis no controlada, falla multiorgánica, insuficiencia cardíaca, daño neurológico, bronconeumonía o neumonía masiva, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria aguda, tromboembolismo pulmonar, ahí tienen todas las causas. Fíjense que se muere del corazón y de otras cosas. Hay una infección generalizada, un cuadro grave. La siguiente tenemos ahí. Hay que educar a los pacientes con riesgo alto para prevenir las endocarditis infecciosas. Esto también es guía 2023. Tienen aquí, mantenga una buena higiene dental, paciente. Usted tiene prótesis, usted tiene marcapaso, abuelito, mire, tiene que ir al odontólogo, tiene que hacerse su procedimiento porque en cavidad oral también puede producirse bacterias que hagan bacteriemia. Mantenga una buena higiene cutánea. Preste atención a las infecciones y sean tratadas de manera oportuna. No se automedique antibióticos y muestre esta tarjeta a su médico antes de cualquier intervención. Diga que usted tiene marcapaso, que usted tiene una valvulopatía, que usted tiene un prolapso de válvula mitral. Es importante ante cualquier procedimiento quirúrgico, mayor o menor. Esto es parte del tratamiento, ya eso no lo vamos a ver, eso es a su nivel, pero terminamos. Para concluir, hicimos la definición de la endocarditis bacteriana, un proceso infeccioso que afecta el endocardio y cualquier estructura que esté dentro de las válvulas, el endocardio, los pilares, todo, cualquier cosa puede ser, o cualquier material sutura que tenga el corazón. Segundo, la principal causa es bacteriana, síguenlo. Hongos y por último las bacterias. ¿Qué las principales bacterias cuáles son? Que la clínica puede ser cardíaca o extracardíaca, que tiene alta mortalidad, que tiene manifestaciones generales, manifestaciones específicas cardíacas y del tejido que puede ser según el tiempo de aparición, según la válvula afectada, ajá, y que si son las nativas, ¿cuáles son las más frecuentemente afectadas? Claro, el 40%. Y si son válvulas protésicas, aórtica. Y si son usuarios de droga, que para la fisiopatología tiene que haber una lesión, microtrauma previo, que haya factores que predisponen como malformaciones congénitas o comunicaciones que generen flujo turbulento que conlleven a un trauma repetido, que se formen capas de fibrina, de trombocitos, de plaquetas, una masa amorfa, y después de esa masa amorfa si hay un momento que ocurre una bacteriemia, se cierra y sigue produciendo, se formó la masa. ¿Alguna pregunta? Terminamos por aquí.
No,